Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa Cuerpo Sano, Mente Sana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. El día de hoy, a propósito del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, abordaremos el tema de las demencias, un grupo de patologías que se han convertido en un verdadero problema de salud pública mundial, dado el gran crecimiento que han experimentado en las últimas décadas, con una prevalencia que para algunos puede estar cerca del 5% en la población de mayores de 65 años, alcanzar casi un 20% entre los 75 y los 84 años y un 50% o más en mayores de 85 años de edad. Hoy contamos con la presencia de la doctora Virginia Palacios Expósito. Ella es psicóloga de la Universidad del País Vasco, con una maestría en neuropsicología de la Universidad Complutense de Madrid y gran experiencia en el diagnóstico de esta enfermedad y en el manejo de los cuidadores y del tratamiento domiciliario de estos pacientes desde el punto de vista neurocognitivo. Buenas tardes, doctora Virginia Palacios. Muy buenas tardes. Entremos de una vez en materia y cuéntenos, doctora Virginia Palacios, ¿qué es una demencia? Una demencia es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central progresiva e irreversible, el cual implica alteraciones cognitivas, comportamentales y luego, pues, en la medida que va avanzando, pues, puede haber hasta compromiso motor y obviamente, pues, disfuncionalidad en la persona. ¿A qué se conoce, doctora, como demencia senil? El término demencia senil es un término que realmente es vago, no dice nada y realmente ya está en desuso, porque no concreta nada. Decir demencia senil es decir demencia en el adulto mayor, y realmente las demencias en su grandísima mayoría se dan en el adulto mayor. Entonces existen diferentes tipos de demencias. Cuéntenos, doctora, además de la enfermedad de Alzheimer, que corresponde, según las estadísticas, a un 90 o 95% de las demencias, ¿qué otras causas de cuadros semejantes pueden existir? Pues existen, hombre, dentro de las demencias el daño se da o más dentro a nivel de corteza o se va bajando, ¿no? Entonces, dependiendo de la estructura que se ve afectada, pues las manifestaciones son diferentes. Podemos hablar de demencias frontotemporales, podemos hablar de demencias por infecciones, podemos hablar de demencias por priones, podemos hablar de demencias por alteraciones vasculares. Pueden ser diversos los motivos. ¿Es verdad, doctora Virginia, que el consumo excesivo de alcohol o el uso de drogas psicoactivas pueden conducir a la demencia en etapas posteriores de la vida? Aunque desgraciadamente se desconoce la causa que genera una demencia, es decir, hablamos de enfermedades idiopáticas, que eso dificulta desde el diagnóstico hasta el tratamiento, obviamente, sí existen una serie de factores de riesgo que lo pueden favorecer. Entonces, el consumo de drogas, el consumo de alcohol pueden favorecer la presencia de traumas craneoencefálicos, podrían favorecer la presencia de algún tipo de demencia. Existe, por ejemplo, personas que han consumido mucho alcohol, pues lo que se conoce como la demencia Korsakoff, cuya alteración de memoria se ve muy afectada. En algunos casos, en adultos mayores que no llevan una dieta balanceada, pues pueden tener un déficit severo de vitamina B12, lo cual hace un cuadro muy semejante, muy semejante a lo que pueda parecer una demencia. También se ha especulado que la depresión en el adulto mayor se ve muy relacionada con la demencia. ¿Existe alguna conexión entre estas dos patologías? Pues cada vez más estudios están arrojando resultados que relacionan la presencia de depresión casi como si fuera una de las primeras manifestaciones de una demencia. Más del 40% de las personas con enfermedad de Alzheimer han presentado cuadros depresivos. Lo que pasa es que no se habían relacionado con que pudiera ser el origen de una demencia, ¿no? También se habla en grandes estudios y se especula mucho acerca de la importancia del nivel educativo, del desarrollo de actividad cognitiva, de actividad mental, leer de forma regular, resolver crucigramas, ejercitar la mente mediante ejercicios, valga la redundancia, que impacten la cognición como factores preventivos de las demencias. ¿Esto tiene algún fondo de verdad? Pues aunque realmente al ser una enfermedad idiopática, sí, que desconocemos la causa, no existe una forma de asegurar que la persona no vaya a tener demencia.
pero en la medida que una persona establezca una actividad cognitiva frecuente, aprenda cosas frecuentemente, así que sean cosas sencillas, desde canciones hasta nuevas recetas, eso mantiene activa y las redes neuronales, y en principio pues parece ser que por lo menos el impacto es un poquito menor que en las personas que sí no llevan a cabo ningún tipo de actividad cognitiva. Vale la pena recordar, doctora Virginia, que recientemente se publicó un estudio en que se encontró que la inflamación crónica a lo largo de toda la vida puede ser la fuente, el origen de las enfermedades más comunes en la población adulta mayor, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad cerebrovascular, la diabetes tipo 2 y las demencias, y que esto parece estar relacionado con la producción de algunas sustancias proinflamatorias que generan daño vascular y pues un proceso degenerativo que lleva a esta condición. Pero entremos, doctora, en materia de lo que nuestros oyentes quieren escuchar en términos de cuáles son esas primeras manifestaciones que le pueden a uno hacer pensar, hacer sospechar que puede existir una demencia, y cuáles serían, digamos, las recomendaciones en términos de asistir al especialista para hacer una evaluación por demencia. ¿Cuáles serían esas primeras señales, esos primeros signos de que puede existir una demencia, doctora Virginia? A ver, existe pues un conocimiento, sí, muy extendido, que las primeras manifestaciones siempre son de memoria, ¿no? Como que las alteraciones de memoria son las que están más relacionadas con las demencias. Y aunque no está lejos de la realidad tampoco, y especialmente las alteraciones de memoria están muy vinculadas a la enfermedad de Alzheimer, que es el tipo de demencia pues más común. También otro tipo de alteraciones como la habilidad emocional, que la persona empieza a tener cambios en su comportamiento. Disculpe, la interrumpo, doctora. Precisemos un poco más el tema de memoria para dejarlo completamente claro. ¿Se afectan todas las variantes de memoria o hay algunas específicas que se afecten con mayor frecuencia? Sí. Y si podemos dar unos ejemplos No, sí. que estén más cerca, digamos, de nuestros oyentes, le agradeceríamos. Lo que pasa es que lo que quiero dejar claro es que no solamente la alteración de memoria puede ser un indicador de que la presencia de demencia, sino otros cambios también. Cuando si observamos que la persona está más triste o ha cambiado o está más irritable o está más desinhibida de lo que era, especialmente cambios que son muy notorios en la persona, es decir, una persona que siempre ha sido muy callada y de pronto que habla mucho, o al revés, una persona que ha sido muy jovial y de pronto no, o sea, que esos cambios también nos llamen la atención. Pero sí es verdad que las alteraciones de memoria son el indicativo más común, más extendido y de lo más representativo en la enfermedad de Alzheimer, como les decía. Una de los tipos de memorias que más se afectan es el tipo de memoria episódica reciente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es un tipo de memoria en la que está ubicado en tiempo y espacio una información. Si yo le pregunto qué hizo en el último cumpleaños o qué hizo ayer, o qué desayunó esta mañana, si la persona igual no se acuerda, como vemos es una información muy sensible que está ubicada en tiempo y en espacio, de qué hizo ayer, qué hizo en el último cumpleaños, qué hizo en las navidades, sí, y no se acuerda. Puede haber, sí, obviamente puede ser algo que uno en un momento determinado no se acuerde. Hay muchas veces que el problema no es tanto de memoria, sino que es de atención, es decir, que la persona no prestó atención a lo que estaba haciendo y obviamente eso no lo registró. Pero la enfermedad de Alzheimer trae consigo que hay una estructura, el daño de una estructura que se llama hipocampo, que altera, que da ese tipo de alteraciones de memoria. Estos olvidos de dónde dejó uno las llaves, de dónde dejó uno las gafas, de pronto alguna razón, algún mensaje telefónico, etcétera, en personas mayores también pueden ser motivo de preocupación, también tienen que ver, digamos, o pueden tener que ver con ese problema de memoria que usted refiere. Nunca hay que perder de vista, por ejemplo, ese tipo de despistes que podríamos considerar, y especialmente en las personas, especialmente en el adulto mayor que siempre, por ejemplo, ha sido súper, se ha acordado siempre, nunca ha tenido un problema y empieza a presentar, no una vez, que eso puede ser algo fortuito, sino que empieza a ser, por ejemplo, muy repetitivo y eso nos llame la atención. Entonces no hay que dejar de dar importancia a estas manifestaciones que en principio, bueno, no son tan graves, pero podrían ser un indicador de que algo está pasando. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa musical con la canción Home for the Holidays de David Hamilton y ya regresamos con usted para continuar indagando acerca de esas manifestaciones frecuentes que pueden ser signos de alarma de demencia.
Bueno, regresamos a nuestro programa Cuerpo Sano, Mente Sana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Estamos con la doctora Virginia Palacios Expósito, psicóloga, neuropsicóloga con gran experiencia en el manejo de demencias. Doctora Palacios, retomando el tema, estábamos hablando de las alteraciones que se pueden presentar en las primeras fases de las demencias y hacía usted referencia a los temas de memoria. ¿Qué otras manifestaciones podrían considerarse, digamos, signos de alarma o que deban preocupar a los familiares o a las personas cercanas de estos adultos mayores que empiecen a presentar trastornos cognitivos? Pues en la enfermedad de Alzheimer en concreto, una de las manifestaciones que realmente son alarmantes es, por ejemplo, la desorientación espaciotemporal. Que la persona se pierda en lugares conocidos no es algo que no se deba prestar atención. Es decir, de toda la vida ha ido a la peluquería o ha ido al bar o a comprar el pan y no sabía llegar a casa, se demoró mucho más, sitios que siempre se había manejado muy bien. Eso, por ejemplo, podría ser también, entre otras, ¿no?, una señal de alarma. El déficit, por ejemplo, a la hora de razonar, personas que le estás explicando o, bueno, algo simple dentro de una conversación normal, con digamos, con unos niveles medios de dificultad, de un razonamiento, y empiezas a observar que la persona no es capaz de razonar, no es capaz de entender, y a la gente alrededor, a los familiares, les empieza a llamar la atención, pues eso es algo que ya no es normal, ¿no? Esa es otra de las alteraciones también muy comunes, manifestaciones, por ejemplo, que no habían sido comunes en la persona, como estar desinhibido, como hacer comentarios que son impropios, o en algunas ocasiones cuando ya la demencia igual está un poquito más avanzada, pues podría desnudarse, podría hacer cosas pues que no son propias y no son impropias a nivel social y además no son propias de la persona. Una de las actitudes que llama la atención en algunos de los pacientes que tienen la oportunidad de tratar con enfermedad de Alzheimer es el hecho que sienten que se les pierden objetos o que los roban, que las personas que están alrededor como que se han apropiado de sus pertenencias, de golpe de sus pertenencias más valiosas. ¿Eso es frecuente? ¿Eso tiene que ver con qué, doctora Virginia? Eso es una de las manifestaciones más comunes en todo tipo de demencia. Y aunque no sabemos bien cuál es la causa, pues a nivel psicológico es como una pérdida de poder, ¿no? Una especie de desconfianza, un sentimiento de vulnerabilidad muy grande que está padeciendo el paciente con demencia y se siente vulnerable y bueno, y hay una tendencia muy grande a pensar pues que está robando, que no controla la situación. En muchas ocasiones además ellos guardan mucho el dinero y luego no lo encuentran, entonces piensan que realmente es un robo. Esto hay que advertirlo a los cuidadores para evitarse problemas. Y no dejar de entender que eso es una manifestación de la enfermedad, que el paciente no es consciente, que el paciente no quiere hacerlo, sino que es una manifestación de la enfermedad. Hay que entenderlo que así como en la gripe una persona tiene tos y dolor de cabeza, en una demencia lo que empieza a fallar es la razón. Entonces, una de las manifestaciones que no son coherentes, no son razonables además, es esta. Y es bueno que todos los cuidadores sepan, que la familia, que digamos que todo el mundo esté en consonancia con este problema, pues para que no haya otro tipo de problemas mayores. Y esto también implica pues el cuidado, por ejemplo, de evitar
que el paciente pues tenga pues dinero o que el paciente tenga bienes que pueda perder o sí, que también se controle y dejarle pues el mínimo de cosas. Los episodios que se relacionan con agitación, con ansiedad, con agresividad por parte del paciente, ¿son frecuentes en las demencias? Son frecuentes especialmente en las demencias cuando hay alteración más frontal, ¿no? Más prefrontal, que se relaciona más con agresividad. Pero también es verdad que el paciente, cualquier paciente con demencia, hay un momento que se siente vulnerable y así él no se siente que es de noche o se siente que tiene que ir a trabajar, así lleve años más que jubilado. Entonces, para él es real lo que él está sintiendo. Entonces, cuando el cuidador le hace sentir que está equivocado o que le está diciendo, pero mira, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces ahí se genera una escalada del conflicto y realmente a veces se vuelven más agresivos por eso, ¿no? Porque pues se intenta razonar con ellos y hay que entender que justamente lo que una demencia se afecta es la razón, ¿no? Y no se puede razonar. Muy bien. Doctora, recordemos que el diagnóstico de las demencias hoy en día se fundamenta en el uso de los marcadores biológicos, la detección de determinadas sustancias, determinadas moléculas en el líquido cefalorraquídeo, los trastornos que se observan en la resonancia nuclear magnética y en las imágenes funcionales del cerebro, pero también en la evaluación neuropsicológica del paciente. Me gustaría que profundizáramos un poco en esa evaluación neuropsicológica. ¿Qué hace un neuropsicólogo cuando evalúa un paciente que tiene una posible demencia? ¿Cuál puede ser, digamos, esa contribución al diagnóstico? A ver, un neuropsicólogo entiende el cerebro como la base de la conducta humana. Si entendemos que el cerebro es la base de la conducta humana, cuando éste se daña, la conducta se va a ver afectada. La conducta implica razonamiento, implica lenguaje, implica memoria, implica cognición, implica atención, ¿sí? Entonces, en la demencia partimos de que es una enfermedad degenerativa, es decir, empieza a lesionarse el cerebro y por lo tanto la conducta de la persona se va a ver afectada. El comportamiento, bien sea a nivel de comportamiento, a nivel cognitivo, a nivel de memoria, a nivel de atención, a nivel de lenguaje, existen una serie de pruebas, de una serie de test estandarizados con los que valoramos la persona y entendemos que está dentro de lo normal y que no estaría dentro de lo normal, dentro de las respuestas del paciente. Encuentra uno de todas maneras algunos pacientes que tienen, de acuerdo con los reportes neuropsicológicos, alteraciones importantes de su cognición, pero en su vida cotidiana funcionan adecuadamente. ¿Eso qué explicación puede tener, doctora Virginia? Pues es que realmente igual en una valoración neuropsicológica pues es puntual, ¿no? Es una valoración puntual de una conducta puntual del paciente. Entonces en muchas ocasiones el paciente puede llegar a ser muy funcional, especialmente en aquellos pacientes que tienen conductas muy repetitivas. Se hizo una investigación muy extensa de con unas monjas de clausura. Sí, y realmente cuando murieron y cedieron su cerebro a la ciencia, se vio que el cerebro estaba absolutamente dañado por la enfermedad de Alzheimer y sin embargo nunca habían llegado a manifestar conductas propias de la enfermedad. ¿Y esto por qué se debía? Pues porque las conductas, en este caso de una persona, de una monja de clausura, pues son muy repetitivas, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, pueda favorecer. Muy bien, doctora, pues vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar la canción Floating on Fog de David Hamilton y a nuestro regreso me gustaría que abordáramos el tema de los cuidadores, el tema de las dificultades que experimentan, la carga emocional que representa y de pronto algunos consejos que permitan sobrellevar mejor la situación personal del cuidador y el cuidado de estos pacientes.
Regresamos al último segmento de nuestro programa Cuerpo Sano, Mente Sana. Estamos con la doctora Virginia Palacios Expósito, psicóloga con maestría en neuropsicología. Doctora Virginia, cuéntenos cuáles, en su opinión, son los principales problemas que pueden experimentar los cuidadores de los pacientes con enfermedad de Alzheimer o con cualquier otra demencia. A ver, un cuidador de un paciente crónico y un cuidador de un paciente con demencia tiene que dejarse ayudar. Yo creo que eso es de las cosas más importantes, que aprenda realmente a que la condición que se le presenta es una condición muy dura, es una condición de 24 horas, es una condición en la que la alteración cognitiva, en la que la falta de reconocimiento vuelve a ser algo muy pesado, donde no solo una persona realmente puede llevar esa carga, y tenemos que evitar, en la medida de lo posible, generar un doble paciente. Y si no se deja ayudar, si no reparte el trabajo, si no busca ayuda él también, pues lo más normal es que él también enferme, el cuidador también enferma, especialmente el cuidador principal, y bueno, tengamos un doble paciente. Cuéntenos, doctora, ¿qué se conoce como síndrome de desgaste o síndrome de burnout en los cuidadores de estos pacientes? Pues es que el síndrome de desgaste, una de las características más importantes es que ya no pueden dar, o sea, emocionalmente ya están agotados, entonces el cuidado empieza a ser, pues no tan bueno, no tan emocional, cada vez empieza a ser más repetitivo, más monótono, se cumple justo lo que se debe hacer y porque lo deben hacer, porque están agotados. Entonces, justamente eso es lo que no necesita un paciente con demencia, ¿no? Sino al contrario, pues toda la parte emocional es la más importante, más que la razón, que ya, como hemos comentado, pues justamente la razón es lo que tienen dañado, pero la parte emocional está conservada. ¿Qué consejos podría usted ofrecer brevemente, doctora, porque ya nos quedan unos pocos minutos apenas, a los pacientes y a los cuidadores con enfermedad de Alzheimer para un manejo adecuado en la casa? Pero de golpe centrémonos un poco más en los cuidadores, que me parece tal vez, digamos, un poco más importante en este momento. El primero, como ya he dicho, es dejarse ayudar, ¿sí? O sea, pedir ayuda profesional para saber cómo abordar y manejar el tema. El segundo es que esto no es un tema solamente, el cuidado de un paciente con demencia no es solo para una persona, es decir, estas tareas tienen que distribuirse. Cada uno puede, en ocasiones, bueno, si un hijo o bueno, un familiar no puede con tiempo, pues puede igual económicamente, con alguna empleada, con alguna enfermera que ayude, pero la idea no es que solamente sea un solo cuidador, porque realmente es agotador. Otro tema súper importante es entender que el que habla no es la persona que conoció, no fue el esposo, no fue el papá, el que habla es la enfermedad, y eso es muy difícil, pero una vez que empiezan a entender que si les están confundiendo, o si les están reclamando, si les están diciendo que el hijo que más quiere o que más le está cuidando le está robando, pues realmente no es él el que está hablando, no tiene intencionalidad en lo que hace, sino que realmente es la enfermedad la que habla, y en la medida que uno empieza a entender eso, pues empieza a sentirse más tranquilo. Esas, digamos, son como las recomendaciones más importantes, ¿no?, del cuidador. Bueno, para cerrar este programa, hagamos un resumen de lo que nos ha planteado la doctora Virginia Palacios en temas de los signos que podemos considerar tempranos de alarma para enfermedad de Alzheimer. Alteraciones de memoria, dificultad para resolver problemas o para planear actividades, desorientación en tiempo o lugar, dificultades con el uso del lenguaje hablado o escrito, alteración de la capacidad de razonar y del juicio, problemas para desarrollar las actividades cotidianas, problemas visuales, pérdida de objetos, pérdida de la iniciativa y baja participación social, cambios en el humor y o cambios en el estado de ánimo, en el entendido que cualquiera de estas manifestaciones deben estar relacionadas con el desempeño previo de los pacientes. Le agradecemos a la doctora Virginia Palacios Expósito por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Pienso que tendremos que ampliar en un programa futuro algunas temáticas que hoy apenas hemos dejado esbozadas, pero el tiempo en la radio se pasa volando y ya se nos ha agotado el que teníamos disponible para este programa. Muchas gracias, doctora Virginia Palacios. No sé si alguna conclusión rápidamente en estos pocos segundos que nos quedan para nuestra audiencia.
Muchas gracias por esta participación y espero de verdad pues ampliar y resolver más dudas tratando temas más puntuales en próximos capítulos. Muchas gracias, buenas tardes a nuestra audiencia. Nos veremos en la próxima emisión de nuestro programa Cuerpo Sano, Mente Sana.